Hay luchas y muchas, y en el último tiempo se han intensificado al calor de la otra ola verde, esa ola que recorre el mundo en defensa del ambiente y que cuestiona fuertemente los cimientos del sistema capitalista, su modo de producción. Por supuesto, vamos a tener que apoyar cada una de estas peleas y fortalecerlas mientras los gobiernos, como el nuestro, entiendan que los motores de la producción y el desarrollo sean estas técnicas de saqueo y contaminación. Por eso vamos a tener que seguir en pie de lucha. Pero no solamente eso, sino avanzando en más organización y discutiendo formas alternativas, donde seamos las comunidades, los pueblos, quienes se discutan democráticamente qué se tiene que producir y esa producción sea realmente basada en las necesidades sociales de las mayorías y, por supuesto, no destruyendo el ambiente. Ahora vamos a hablar con Guillermo Folguera, que va a poder aportar sobre este tema y muchos otros más. Él es filósofo y biólogo investigador de la UBA CONICET. Hola Guillermo, muchísimas gracias por la entrevista del día de hoy, por tomarte estos minutos para charlar con nosotros. Un placer, muy lindo estar en contacto y bueno, un abrazo en este momento tan particular, ¿no? Sí, es verdad. Muchísimas gracias. Mira, una de las primeras consultas, porque ha sido tema de debate de las últimas semanas en relación al caso Vicentín, se abrió el debate sobre la soberanía alimentaria. De hecho, sectores afines al gobierno planteaban que ese avance, que bueno, marchas y contramarchas, vemos que no hay avance tal, pero lo que planteaban era que era un paso en relación a la conquista de la soberanía alimentaria. Lo primero que quería preguntarte es qué opinión tenés al respecto. Claro. Bueno, a ver, es un punto fundamental en función de la discusión que se dio en las últimas semanas y de la historia, ¿no? Del país de las últimas décadas. Cuando se dio todo eso fui a tratar de recordar un poco qué acepción le daba Vía Campesina, que es uno de los que acuñaron principalmente el concepto y las prácticas dirigidas en esa dirección. Y en general Vía Campesina asocia la soberanía alimentaria a una serie de conceptos que por lo menos cabe la pregunta respecto a las políticas que en las últimas décadas, en los últimos años, el Estado argentino ha motorizado. Aparentemente vamos a ver qué solución se termina dando a lo de Vicentín, ni siquiera parece que va a pasar una expropiación, pero igual cabe la pregunta y cabe el interrogante, ¿no? Aún asumiendo eso. En general, soberanía alimentaria, el primer punto es que es un concepto político, no es un concepto técnico, ¿no? Es un concepto que refiere a un conjunto de comunidades que deciden responder la pregunta acerca de cómo quieren vivir mediante determinadas lógicas y mediante determinadas prácticas y mediante determinadas elecciones, ¿no? Ese es el primer punto. Estamos bastante acostumbrados y acostumbradas, desgraciadamente, a que aparentemente las soluciones tengan soluciones técnicas con especialistas del caso. No es el eje principal. Después, a mí me parecía muy interesante cómo la soberanía alimentaria refiere tanto a la producción de alimentos como al acceso de esos alimentos, ¿no? Tiene por lo menos esas dos partes, obviamente tiene más, pero que la hace clave, porque por un lado tiene que ver con qué tipo de producción de alimentos tenemos, y por el otro lado qué capacidad tenemos de acceder a esos alimentos y qué calidad tienen esos alimentos. Todos esos ejes que voy diciendo, Celeste, obligan a repensar qué pasa con Argentina, inclusive en casos donde primó la lógica meramente empresarial de multinacionales, o en casos donde el Estado fue un socio activo de las multinacionales, que de hecho se dio, ahora voy a ejemplificar. Dale. En general, soberanía alimentaria pone mucho énfasis en la producción local de alimentos, o sea, una producción generada localmente para consumo local. Eso en el caso de Argentina. Sabemos perfectamente que no es así. Argentina históricamente lo ha hecho, no tiene reformas agrarias,
se ha consolidado como un país básicamente productor de commodities, ¿no? Productos de muy bajo valor agregado. Pero este lugar de Argentina en particular, en los últimos 25 años, con quizás digamos la última etapa de este modelo agroindustrial, que fue con la aparición de los organismos genéticamente modificados llamados transgénicos, se consolidó, ¿no? Y se consolidó de la mano de un cultivo en particular, que creo que ocupa un porcentaje alto, creo que es el 60%, tendría que ver los últimos datos, que es la soja, ¿no? La soja resistente a Roundup, resistente a glifosato, que ocupa una parte importantísima del territorio. Con lo cual, en cuanto a este carácter local, evidentemente no está. La Argentina produce básicamente para demanda global. En cuanto a la calidad de alimento, evidentemente la soja no puede ser considerada como tal, tanto por el volumen, por la falta de diversidad, como por las características que tiene. Una soja además que la consumimos en gran escala. Y empiezan a aparecer otros aspectos. Por otro lado, evidentemente no hay política agraria y alimentaria que esté asociada a la salud en un modelo tan sostenido de un paradigma químico, ¿no? Con la cantidad de agrotóxicos muy diversos que hay en el ambiente. Y después, elementos también centrales. Uno de los ejes centrales es el tema del agua, que quedó tan en epicentro en las luchas de Mendoza y Chubut recientemente, pero de hecho en la definición de vida campesina aparece el agua en un lugar prioritario y no se puede pensar producción agraria, política agraria sin acceso al agua, que es otro de los aspectos fundamentales, ¿no? Y el otro es el tema de las semillas, ¿no? O sea, las semillas, toda la política vinculada con semillas también obliga a repensar hasta qué punto tenemos acceso como estados y como comunidades a todos esos elementos. La segunda parte de la pregunta, para no hacerla muy extensa, refiere, bueno, ¿cómo fueron las experiencias en Argentina con políticas estatales? Y en general, lo que nosotros vemos en el grupo, en el colectivo que yo pertenezco, que es el grupo de filosofía de la biología, es que cuando el Estado ha sido socio o es socio, en general reproduce las lógicas empresariales. Esto no quiere decir que sea todo lo mismo, ¿no? Un montón de compañeros y compañeras estos días, frente a determinadas posiciones personales y colectivas, nos decían, bueno, pero al final ustedes creen que es lo mismo que lo tenga un colectivo privado, que lo tenga el Estado. No estamos diciendo que es lo mismo, porque en todo caso lo que estará en discusión ahí tendrá que ver con la propiedad privada y otros ejes. Pero como fue dicho, el tema de soberanía alimentaria obliga a repensar otras experiencias en donde el Estado fue un socio activo, ¿no? Como el caso del INTA y BAF en Entre Ríos. Hay un montón de ejemplos. Y en general, todos estos ejes que mencioné, Celeste, no aparecen. No aparece el tema de la decisión, no aparece el acceso a alimentos sanos, el agua aparece siempre comprometida, y sobre todo, y con esto cierro la respuesta, en ningún caso se desmarcó de la idea de pensar que se estaba produciendo un bien meramente comercial y no algo asociado al derecho de vida de las comunidades. En ningún caso la lógica que se puso en cuestión permitió pensar que no había simplemente un intento de mayor concentración o obtención de determinada cantidad de divisas. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera interpela, y creo que eso es lo que también como personas y organizaciones que venimos con cierto posicionamiento tenemos que forzar a que realmente se dé la discusión cuando se mencione el concepto de soberanía alimentaria. Clarísimo. Justamente me parece fundamental esta posición en relación, bueno, quién toma las decisiones, si existe democráticamente ese espacio para discutir no solamente qué se produce, sino en función de la utilidad social de lo que se produce. Me parece que fue muy clara tu exposición. Guillermo, teniendo en cuenta que vos coordinás un equipo de investigación y que ponen en debate
la ciencia y el modelo de desarrollo. ¿Qué tiene para decir la ciencia independiente del mundo post-COVID? O sea, sobre el modelo de producción y consumo. Ok. Sí, el tema de ciencia independiente o no dependiente, en general nos demarcamos con eso, ¿no? Porque eh, cuando uno tiene que acudir a adjetivos es que algo está funcionando mal. Lo que nosotros tratamos de poner en discusión es ciencia como sustantivo, prácticas científicas, y en todo caso poner en discusión para qué, ¿no? Determinados ejercicios e investigaciones científicas. Lo que uno ve en cuanto a la historia de las políticas científicas en los últimos, vamos a poner de finales de la década del 40, pero en particular de manera creciente desde la década del 80, es que las investigaciones científicas y tecnológicas se fueron de manera incrementada hacia las formas de generación de negocios de territorios y cuerpos, ¿no? Que yo a veces acudo a esa fórmula, que en algún sentido puede causar algún ruido, pero no veo motivo para no seguirla sosteniendo. ¿Qué pasa con todo eso y el post-COVID? No tengo idea. Yo acá hay muchos filósofos y científicos que les encanta predecir. ¿A qué me refiero con que no tengo idea? Yo primero creo que en el diagnóstico está claro. Estamos en el escenario general en donde los signos de desgaste del modelo actual son elocuentes. No se puede hablar de la pandemia sin recordar que hace meses tuvimos incendios catastróficos, por pensar cuestiones globales, en Australia, que era todo considerado un país de primer mundo, modelo internacional, y en Brasil. O sea, tenemos signos de desgaste globales, regionales, ¿no? Por ejemplo, todas las cuencas de los ríos de Sudamérica son un desastre, simplemente no lo hemos asumido, con zonas de inundación de gran superficie, y también locales. Tenemos nuestros propios desastres que van desde el Riachuelo, pasando por Hachal, pasando por lo que pasó en estos días con Paraná, o sea, no sé, a donde uno viaja, ¿no? Que por el trabajo me tocó viajar bastante, lo único que ve uno son contaminaciones ambientales con efectos sociales desastrosos, ¿no? O sea, ahora bien, ¿alcanzarán estos signos solamente para pensar que va a haber un cambio, como preguntaba Celeste, en los criterios de producción y consumo? Habla bien de un sistema de poder que se autoperpetúe, y este sistema ha mostrado una gran capacidad de autoperpetuarse. No bastan, me parece, los signos para derivar de ahí su quiebre. Por eso el optimismo de ciertas personas de la cultura y de la ciencia, diciendo, bueno, esto marca un fin, y a mí también me encantaría pensar que esto marca un fin. No parece que fuera ese fin automático y que va a necesitar mucho empuje, y además me parece que va a implicar, porque va a haber novedades, sin lugar a duda va a haber novedades, pero esas novedades tampoco tienen por qué ser positivas, digo. Entonces me parece que para que las novedades impliquen un incremento de bienestar de las comunidades, de los pueblos, y yo en particular no pienso a nivel global, pienso sobre todo en escala latinoamericana, me parece que va a ser fundamental la acción de las organizaciones y movimientos sociales latinoamericanos. Y creo que hay ciertas ventanas. O sea, una de las ventanas para mí más fuertes es la capacidad creciente, también tiene mucho de expectativa, de intención a futuro, no sé si a cumplir, pero de integrar luchas que hasta hace poquito fueron vistas como diferentes o quiebres, ¿no? O sea, con esto voy terminando mi respuesta, no la lucha de los pueblos originarios, la del feminismo, la del llamado ambientalismo, la de los movimientos sindicales, la de los estudiantes, eran todas luchas consideradas como luchas independientes. Yo creo que eso se ha notado de manera muy clara, y en el caso de la pandemia muy, muy claramente establecido, que el desafío y la necesidad que tenemos de esto. Está claro
que, por ejemplo, la pandemia ha expresado un terrible deterioro de la calidad de vida de los pueblos originarios, lo hemos visto con los mapuches, con los com, hemos visto la cantidad de femicidios incrementada y silenciado del poder y justificado de diferentes estructuras, tanto gubernamentales como judiciales, hemos visto el deterioro en los derechos laborales y de los salarios reales en los últimos tiempos, ni hablar los temas ambientales a partir del crecimiento del modelo extractivista. Las novedades que nos llegan de los compañeros y compañeras en territorio son solo negativas. Digo, todos los ejemplos que acabo de mencionar, todos esos ejes, lo único que ven, lo único que muestran son la necesidad de articular. Yo confío que lo vamos a poder hacer, me da la sensación que automáticamente no va a ocurrir una novedad, da la sensación que la magnitud es fuerte, hay que discutir si el virus, que evidentemente existe y tiene una tasa de contagio tan alto, no es simplemente algo que ha mostrado y evidenciado lo absurdo de nuestra situación de vida y que lo que llamamos normalidad no dejaba de ser una especie de punta de iceberg de algo más general desastroso, ¿sí? Da vergüenza ver la cantidad de camas que tienen Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires para emergencia, realmente impresionante para 12 millones de personas en total. Cuesta pensar que el modelo agroexportador no se frenó cuando se sabe perfectamente que la fumigación debilita el sistema inmune de las comunidades. Bueno, podría seguir con toda esa enumeración, no tiene mayor sentido. Me cuesta predecir qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Me parece que tenemos una ventana entre tanto dramatismo de oportunidad, y creo que parte de la articulación y también parte de la llamada esta y de mis ganas de tenerla va en ese sentido. Creo que tenemos un desafío enorme ahí. Clarísimo, y bueno, y compartimos, vos decís esta ventana, nosotros decimos la oportunidad de poder unificar cada una de esas peleas, porque al fin y al cabo es el debate sobre qué mundo, qué país, en tu caso vos lo planteás, bueno, todo el continente, pero nosotros es la discusión de a qué mundo vamos, y bueno, es la pelea justamente para que se garanticen nuestros derechos. Me parece que hoy la pelea más básica, que algunos lo pueden pensar como utópica, nosotros creemos que el utópico es seguir pensando que como estamos se puede seguir viviendo. Así que bueno, quería agradecerte, me parece que tenemos esto en común para seguir coordinando por lo que viene y por las peleas que vamos a tener que seguir dando, que claramente se van a intensificar, porque el avance del sistema, de este modelo, lo que termina haciendo es destruyendo los territorios, el ambiente, nuestra vida. Entonces, hoy la pelea es en defensa propia. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y el agradecido soy yo. Les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Gracias, Guille. Un placer. A ver.